Muy buenas a todos, mis hermanos, mis amigos. Ustedes están en su canal Revelaciones y quien les habla es Selvio Guzmán Rodríguez, quien les dice de parte del único y verdadero Dios, para ustedes y sus familiares, lluvia de bendiciones. Este es tu canal Revelaciones y yo soy el revelador. En esta noche vamos a estar hablando sobre algunas pautas para estudiar y entender mejor la Biblia. Hacerlo libre de ciertos mitos y tabúes. Y de inmediato voy a entrar con un mito que hay entre aquellas personas que no creemos que Jehová sea Dios. ¿Cuál es ese mito? Ese tabú, mejor dicho. Que cada vez que leemos en la Biblia el nombre Jehová, pensamos que verdaderamente Jehová es quien está hablando. En el original, lo más probable es que nunca se haya mencionado a Jehová. Las 4 letras, el tetragrama, tetragramatón, Yohei Vahei, en el original, en muchos versos, nunca apareció. Recordemos que estamos tratando con el padre de mentira, con aquel usurpador que engaña al mundo entero. Dicho esto, acostúmbrense a dudar de algunos pasajes del Antiguo Testamento donde ustedes vean escrito el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque como dije en un video anterior, ese nombre se puso de contrabando en muchos lugares donde no iba. Como también dije en otro video anterior, hubo profetas que fueron usados por Jehová. Y en algún momento, aunque sea al final de su vida, también el único y verdadero Dios le usó. Hubo personajes que trataron con ambos. Ejemplo, Abraham. Abraham es llamado por Jehová, Yohei Vahei. Y a Abraham se le presenta Melquisedec, símbolo de Yeshua, de Jesucristo en la tierra. El rey y sumo sacerdote de Jerusalén, Melquisedec, bendice a Abraham. Melquisedec viene de parte del único y verdadero Dios. Abraham había sido llamado y bendecido también por Jehová. Ambos tratan con el mismo Abraham. Es posible que tu lógica y la mía, lógicas limitadas, que no le llegan ni le podrán llegar nunca a la lógica de Dios, no puedan entender esto. Pero el hecho de que no entendamos algo no quiere decir que debamos negar ese hecho, valga la redundancia. La Biblia fue escrita de una manera en la cual muchas cosas a la vista de todos están ocultas. Usted quiere ocultar algo y que eso quede bien escondido, póngalo a la vista de todos. El último lugar en donde se busca es en lo que se ve a simple vista. La Biblia tiene un lenguaje matemático, un código numérico, hablando sobre la posible fecha de la venida de nuestro Mesías o de inicio de la gran tribulación, acerca del significado de los días. Sabemos y entendemos que cuando se refiere a que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, se refiere a que nosotros somos perecederos, mientras que Dios es eterno.
Pero no podemos obviar el hecho de que también se refiere a otra cosa. Y pongo por ejemplo, es ilógico pensar que toda la creación fue hecha en 6 días de 24 horas. Eso no fue así. No. Todo descubrimiento arqueológico y científico te dice que el planeta, que la Tierra, tiene mucho más años que lo que podemos entender leyendo la Biblia. Según la Biblia, Israel anda desde el día de la creación del mundo como por el año 5994 o 95. En nuestro calendario, en el 2028, habrán pasado 6000 años desde Adán hacia acá. Y hay descubrimientos arqueológicos de 12.000, 13.000, 15.000, 20.000 años. Esos 6 días de la creación, que incluso concuerdan con la teoría de la evolución, porque no hay que pelearse la teoría de la creación con la teoría de la evolución, no. La evolución lo que explica es, en un lenguaje científico, la manera en que Dios hizo las cosas. No es que la contradice. En Génesis 1, las aves salen de las aguas, tal cual dice la teoría de la evolución. Los peces, las aves evolucionan de las aguas. Usted no sabe cuántos miles o cientos de miles de años hubo en esos 6 días de la creación. Y cuando se lo ponen a usted ahí como 6 días resumidos, se lo ponen en un lenguaje simbólico, queriendo darle a usted una enseñanza, anunciarle, decirle, revelarle algo, en esa manera de codificar la Biblia. Pero hay algo que a veces olvidamos. Selvio Guzmán no lo sabe ni lo entiende todo. Nadie lo sabe ni lo entiende todo. Ahora, la Biblia, y no solo la Biblia, muchas cosas que dependen de Dios se han de discernir, como enseña 2 de Corintios capítulo 2, verso 13 al 16, donde dice que de estas cosas hablamos, no con palabras dotadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, cosas que el hombre natural no entiende, ni las puede entender, más bien las considera locuras. Las considera locura. ¿Quién escudriñó la mente de Cristo? Bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos guía. En algún momento decide revelarnos algunas cosas. A muchos le ha revelado grandes verdades que yo estoy ignorando. Lo que yo comparto contigo es aquello que, según mi opinión, mi entender, es lo que el Señor me ha permitido saber, entender, o Él mismo me ha revelado a través de la Biblia, a través de otros escritos y a través, sobre todo, de su Santo Espíritu. Dicho esto, ¿qué es lo primero que debemos hacer para entender mejor la Biblia? Lo primero es pedirle ayuda a Dios. Que sea Él, a través de su Espíritu, el que nos vaya guiando, el que nos vaya abriendo el entendimiento, el discernimiento, y nos permita entender lo que está ahí. Incluso cuando ésta ha sido manipulada y han puesto un mensaje del único y verdadero Dios como un mensaje dado por Jehová, Yahweh, Yohei. También cuando un mensaje viene del enemigo y te lo han puesto como que es de Dios. Dicho esto, una recomendación es ir al estudio de la Biblia con la mente abierta. Si usted va a la Biblia a buscar pruebas de aquellas cosas en las cuales usted cree, usted va a encontrar esas pruebas.
no vaya de esa manera. Vaya con la mente abierta a ver cuál es la verdad que está ahí revelada o escrita sobre ese tema que usted está investigando. Porque usted busca y halla. Si usted va con una mente premeditada, con un pensamiento preconcebido. Le pongo un ejemplo. Si me pongo a buscar pruebas bíblicas de que Jehová es Dios, las voy a encontrar. Y podré debatir con cualquiera de mis hermanos durante horas probándoles que Jehová es Dios. ¿Por qué? Porque fui a la Biblia buscando pruebas de eso y busqué las explicaciones, las justificaciones que me permitan seguir sustentando esa fe. Pero si voy a buscar pruebas de que Jehová es el diablo, también las voy a encontrar. Y si voy con una mente abierta, que no esté influenciada por las religiones, que no esté parcializada, sino a ver cuál es la verdad que está ahí, es seguro que terminaré creyendo lo que creo al día de hoy, que lo creo precisamente por tener una mentalidad muy abierta. Jehová ni siquiera es el nombre de Dios. Jehová no es Dios. Y si estás viendo este video y eres un seguidor de Jehová, eres miembro de alguna religión cristiana y en verdad quieres entender mejor la Biblia, debes salir de un mito, del mito de la completa inspiración divina. Déjame decirte lo siguiente, aun aquellas cosas las cuales fueron inspiradas por el único y verdadero Dios, para que un profeta, un escriba, porque pudo haber sido un profeta, o el profeta dictarle eso a un escriba, para que copiara eso. Y eso se copió fielmente. Aún eso, al día de hoy, ya está adulterado. Ya las manipulaciones humanas, los errores de traducción, etcétera, ya han variado eso. Hay palabras que fueron cambiadas. Hay palabras a propósito, otras por error, mal traducidas. Entonces, salgamos del mito de la completa inspiración. Cada hombre escribió lo que sabía, según su capacidad, según su entendimiento. Ejemplo, Lucas. Vayan a su Biblia, el Evangelio según Lucas. Lucas dice que como ya muchos han tratado de organizar la historia, los acontecimientos, los hechos y los dichos de Jesús, que también a él le pareció bien escribir todo eso. Y no fue que Lucas con sus ojos vio, y no fue que Lucas con sus oídos escuchó. Él agarró los escritos de otros y se basó también en lo que él ya sabía. E hizo sus investigaciones con personas que sabían. Y toda esa información él la copió en lo que tú y yo conocemos como el Evangelio de Lucas. Te doy un dato. En el libro de Mateo, Mateo capítulo 1, verso 22, 23. Me parece que ahí se está hablando del nacimiento de Yeshua. Cuando Gabriel, el ángel, le dice a María, llamará su nombre Yeshua, porque éste salvará al pueblo de sus pecados. Ahí, el siguiente verso, es una añadidura de quien copia el Evangelio de Mateo. Y pone, esto fue, él defendiendo su fe, acomodando el asunto, esto fue para que se cumpliese la palabra de Isaías, por allá, capítulo 7, verso 14. Cuando dijo, la Virgen tendrá un hijo y pondrá su nombre Emmanuel. Esa parte es añadidura. Ahora, les hago un reto. Quiero acá aprovechar para hacerle un reto. El libro de Isaías, en su capítulo 7, verso desde el 14 hasta el 16, dice lo siguiente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal.
He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, vamos a dejarlo ahí, verso 15. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que Yeshua se llama Emmanuel? ¿Dónde dice la Biblia que Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, como tú lo conoces, se alimentó durante su niñez exclusivamente comiendo o bebiendo leche y comiendo miel? Dígame usted, atrévase usted a blasfemar y decirme a mí que Dios hecho hombre a través de su propio Hijo, de Yeshua, tenía la necesidad de, como dice en el verso 15 y confirma el verso 16, desechar lo malo y escoger lo bueno. Verso 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Mire, mi hermano, Yeshua no tenía la necesidad de aprender a desechar lo malo. Dios con nosotros, el primero y el último, el alfa y el omega, nuestro Señor no tenía que aprender a desechar lo malo de lo bueno. Él es la sabiduría misma encarnada. Él es la verdad y la justicia desde antes de nacer. Salgan, por favor, del error, del mito, de la completa inspiración. No todo lo que está en la Biblia lo mandó a poner Dios ahí. Hay cosas ahí que no son de Dios, inspirada por espíritus que no vienen de Dios. Y otras, el hombre, simplemente al hombre le ha dado la gana de cambiar, de manipular. Otras son simples errores de traducción. Otro punto para entender mejor la Biblia. Salir de otro mito, de que las traducciones antiguas son mejores. ¿Usted cree que son mejores? También cometen sus errores. Hoy se lee Jehová, porque la primera traducida completa, la Vulgata, se tradujo al latín y las letras originales no existían en el idioma latín. Hoy leemos Jesús donde debería ir Yeshua, porque cuando se hace esa traducción al latín, también hicieron esas transliteraciones y desformaron el nombre de Yeshua. Con el paso del tiempo lo acortaron tanto que formaron a Jesús. Y la palabra Jesús tiene como 500 años de antigüedad de haber sido inventada y puesta en la Biblia. En la versión Vulgata del año 382, en esa fecha se mandó a hacer, Moisés baja del monte Sinaí y no es que su rostro resplandece. Moisés tenía cuernos en el rostro y no lo sabía. En esa Biblia le pone cuernos a Moisés. Entonces, es cierto que hay versiones muy modernas que son, bueno, no sé ni cómo decirlo. La manipulación que hay ahí, los cambios que se han hecho son muy fuertes. Pero también hay Biblias muy antiguas que fueron hechas, traducidas por personas sin el debido conocimiento del idioma hebreo y cometieron sus errores, que fueron corregidos más luego en otras versiones. Y acabo de recordar un dato que se me pasó por alto en el video donde hablo sobre el nombre de Jehová, que es cuando los masoretas deciden poner las vocales de Adonai, donde aparecían las 4 letras del tetagrama,
que no era para que lean lo que vendría a ser Jehová o Yahová. Ponen las vocales de Adonai para que el lector judío que sabía lo que estaba viendo identifique esas vocales de Adonai y en vez de pronunciar el supuesto nombre de Dios, aún por accidente, pronunciara la palabra Adonai, no las palabras que forman el nombre de Dios. Era para que mencionara a Adonai. Cuando se hace la traducción a la Vulgata, por error, por desconocimiento, por ignorancia, se pensó que las vocales de Adonai era para ponérselas a las 4 letras y así darle una pronunciación. Se malinterpretó, se malentendió por ignorancia y se pasó a entender que las letras del nombre de Dios, que las vocales del nombre de Dios son las vocales de Adonai. Para que vean las bondades de versiones antiguas de la Biblia. Porque no hay una versión perfecta. Hay una peor que la otra y no más de ahí. ¿Quieren ver un ejemplo de los problemas de traducción? Más de uno habrá leído que Jesús dijo que el que no aborrece a su padre y a su madre por causa suya no merece heredar el reino de los cielos. El contexto en que se dijo esa frase y el significado en el original no es aborrecer, de despreciar, como quien dice de rechazar. Es aborrecer en el sentido de amar menos. Amar menos. Pero leemos aborrecer y eso como que no cuadra. No es verdad que Jesús te enseñe a aborrecer al prójimo, mucho menos a tu padre y a tu madre. En el sentido fue de amar menos. Como quien dice, enseñando el desapego. También para entender mejor la Biblia, tenemos que reconocer el hecho de las manipulaciones. De cuando hombres inescrupulosos fueron a alterar esa Biblia, a cambiar lo que ya ahí estaba. Un ejemplo que ya lo he puesto, bueno, está con esta misma camisa, en otros videos, de cuando Mateo dice que Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, que manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. La única ocasión en la Biblia donde se manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautismos realizados por los discípulos de Jesús fueron hechos en el nombre de Jesús. Entiéndase, de Yeshua. Otra manipulación que les he citado anteriormente, los últimos versos del libro de Marcos. Váyanse al libro de Marcos, capítulo 16, a partir del verso 8 en adelante, cómo aparecen ahí de repente 4 o 5 enseñanzas nuevas que no están en los otros evangelios. Quizá usted no lo pueda detectar, pero hasta el estilo de la escritura, la manera de escribir, los especialistas en esos textos antiguos que se tienen en hebreo, en griego, en arameo, se dan cuenta de que hasta la forma de escribir, las palabras que se usan, corresponden a otra persona, no a quien escribió el primer evangelio en ser escrito, que es el evangelio de Marcos. Marcos era el discípulo y amigo de Pablo, con el cual Pablo un momento se pelea. Pablo orgulloso y Marcos medio malcriado, terminaron peleando, pero luego se reconciliaron. Hay un punto que no quiero pasar por alto, que es el del contexto. Todos sabemos que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y no hay cosa a quien le guste más robarse promesas ajenas que a un evangélico o cualquier religioso. Se le hace una promesa a un personaje específico
Yo cojo esa promesa para mí. Se le hace una promesa a una nación específica o digamos a un pueblo o tribu. Como entiendo que me conviene, la agarro para mí. No. Hay que aprender a diferenciar cuando se habla para toda la humanidad, cuando se habla para un personaje y cuando se habla para una nación. Es agarrar cada cosa en su contexto, saber quién la dijo, por qué la dijo y ese tipo de cosas. Por ejemplo, he visto mucho, sobre todo los evangélicos, los protestantes, que Apocalipsis dice que el que le quitare o le agregare a la Biblia, le van a caer todas las plagas que tenga Apocalipsis. Mucha mentira. Es incorrecto alterar, quitarle o ponerle a la Biblia. Es incorrecto. Todos nos merecemos recibir el mensaje puro tal y cual se puso ahí. Y ya cada uno tenga su entendimiento. Es incorrecto hacer cambios. Pero no por eso vamos a agarrarnos de una amenaza que se hace en Apocalipsis, donde a Juan se le dice, escribe este libro, y se le manda a poner ahí, que el que le quitare algo o le añadiere algo a ese libro, ese tendría problema. Las plagas que están ahí le van a caer, las copas de la ira y todo eso. Habla de ese libro en específico. Entonces yo sé que es incorrecto cambiar lo que está en la Biblia, pero no puedo agarrar ese verso para decir que ese verso me está diciendo que no se debe cambiar nada de la Biblia. Cuando ese verso en su contexto habla de ese libro, que es Apocalipsis, Revelaciones. Y la Biblia es una biblioteca. Enseñemos que es incorrecto cambiar algo de la Biblia porque es incorrecto, por lo que eso implica. No porque Apocalipsis diga que no se cambie nada en la Biblia, porque Apocalipsis no dice eso. Apocalipsis se refiere a ese libro, al mismo Apocalipsis, no a la Biblia completa. Vamos a ver otro ejemplo de agarrar un texto, no entenderlo y aplicarlo a algo distinto. Pentecostales. Wow, y fue casi un abuso. En un autobús se monta una dama evangélica y va a predicarme y a decirme, Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábrele la puerta que él te está llamando. A esa dama no le fue bien porque yo que fue casi un abuso. Yo le dije, varona, usted sabe que ese verso no es para los inconversos. Que yo no era inconverso. Esa cita bíblica es para los evangélicos. Es para los cristianos, para todos los cristianos de esta fecha. Usted sabe que eso se le dijo a la iglesia de la Odisea, que significa juicio del pueblo, que es la iglesia de los tiempos finales, la que verá la venida de nuestro Señor. A esa iglesia fue que Jesucristo, después de darle tantos piropos, de decirle, tú dices que eres rica y de nada tienes necesidad, mas sin embargo eres miserable, pobre, ciega y está desnuda. A esa iglesia que el Señor le dice todo eso, es que termina diciéndole, he acá yo estoy a la puerta y llamo. Es a la iglesia de los tiempos finales, que esa iglesia dejó a Yeshua fuera de la iglesia. O sea, es a ustedes que le están tocando la puerta. Entonces no usen ese verso para llevárselo hipócritamente a los inconversos. Esa dama, no le dije todo eso, pero esa dama prácticamente dijo, trágame tierra, de la vergüenza que le dio. ¿Por qué? Porque agarró un verso que es para ella, para su iglesia, que es para los cristianos religiosos que se congregan y en su hipocresía se creen la gran cosa ante Dios. Y a esa misma iglesia que el Señor le dice, arrepiéntete. Y a esa misma iglesia que le dice, ojalá fuese frío o fuese caliente. Ojalá. Acepta el frío y acepta el caliente. Ojalá fuese frío o fuese caliente. Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Le dan náusea, le da asco. Va a vomitar esa iglesia de su boca.
esa iglesia es la que se coge una promesa en Apocalipsis 3:10 que se la hacen a la iglesia anterior, a Filadelfia, que significa amor fraternal. Porque ¿dónde está la hipocresía? Que te enseñan correctamente, que esas 7 iglesias de Apocalipsis, Éfeso es la primera, todas existían en Asia Menor, lo que hoy viene siendo Turquía. Esas 7 iglesias, cada una representa un periodo de tiempo distinto desde que Cristo se fue hasta que regrese. Entonces, Éfeso significa amada, la iglesia que se fundó en los días después que Yeshua se va. Éfeso, entre los pastores de Éfeso estuvo Timoteo. Luego le sigue la iglesia Esmirna, que significa mirra, porque en esa época hubo una persecución muy grande y mucha gente murió. La época del Coliseo Romano, de los leones, a los cristianos, todo eso. Le sigue la iglesia Pérgamo, que significa casada, que es la iglesia que se casó con el Estado. Ahí nace la iglesia católica, apostólica y romana. Le sigue Tiatira, que significa los que no se cansan de sacrificar. Ahí se introdujo la idolatría dentro de la iglesia. Le sigue Sardis, que es la iglesia de Martín Lutero. Sardis significa los que escaparon. Y así cada iglesia representa una época en la historia de la cristiandad. Llegamos a Filadelfia, que significa amor fraternal. Y a esa iglesia el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré también de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Te guardaré de la gran tribulación. Esa promesa ya se cumplió. Esa gente murieron, descansaron. Porque le sigue la última iglesia, la Odisea, que significa juicio del pueblo. Y a esa que Jesucristo le dice: eres pobre, ciega, miserable, estás desnuda, me da asco, te vomitaré de mi boca. Esa iglesia es la que cree en el rapto, cree que se va. Bueno, dicho esto, que por cierto, no sé por qué todavía algunos evangélicos, muchachos, que vengan ¿a dónde? A la iglesia que le da asco al Señor y que Él va a vomitar de su boca. A la que Él manda que se arrepienta. La que no sabe que el Hijo de Dios se llama Yeshua. Que el nombre sobre todo nombre, arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, es Yeshua. Que creen que Jehová es Dios, cuando hasta el nombre es falso. No. Dicho esto, que el Señor te abra los ojos, que su Santo Espíritu te guíe a toda verdad y a toda justicia, y así se cumple en tu vida y en la de tu familia lluvia de bendiciones. Tu Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si te ha gustado este contenido, aporta un comentario, dale me gusta y suscríbete a este tu canal Revelaciones.